Nosotros seguimos con más, compartiendo informe regional con los temas del día que nos ocupan también en esta jornada. Y bueno, como decíamos con Karina, ni bien iniciamos el noticiero, la situación social, económica que está atravesando nuestro país. Estamos escuchando ya, si se quieren, las postrimerías de lo que van a ser estas elecciones. Algunos candidatos de hablar de dolarizar la economía, pero realmente, ¿qué significa? ¿Qué es dolarizar la economía argentina? Para eso hemos convocado nuestra oportunidad a quien siempre nos acompaña en los temas económicos, el licenciado Silvio Cañas, que ya lo tenemos en pantalla. Silvio, agradecerte como siempre estar allí para, bueno, ayudarnos a entender estos procesos. Nosotros preocupados y ocupados, ¿no? Realmente con esto de dolarizar la economía. Primero, ¿es factible? ¿Es simplemente una teoría? ¿Qué implica dolarizar la economía argentina? ¿Qué tal, Silvio? Bienvenido. Hola Mario, buen día a toda la audiencia, gracias por la ocasión como siempre. Bueno, vamos a empezar un poquito las preguntas de ese y vamos a vamos a tratar de llevarlo también al llano para que Claro. entienda la persona hoy justo en la hora del almuerzo un poquito qué es esto de la dolarización. A ver, en pocas palabras es lo que tenemos en nuestra billetera, en nuestro bolsillo, los pesos, destruirlo, cancelarlo, eliminarlo y empezar a transaccionar billete de dólar. Aquel billete que por ahí uno no está acostumbrado, porque hoy por los costos y porque no es habitual, con dólares sería nuestra circulante. Iríamos al kiosco y pagaríamos con dólares. Iríamos a ver al exterior, seguiríamos pagando con dólares. Eso sería la dolarización. Es eliminar el argentino y empezar a usar como nuestra moneda común de intercambio el dólar. Para eso, ¿qué? A ver, es Bien, posible, es factible. Silvio, un segundito, vamos a tratar de acomodar la comunicación para poder escucharlo bien, porque realmente es un tema muy candente y complejo, ¿no? Bien, como decía recién Silvio, bajar al llano, entonces vamos a tratar de poder mejorar la conexión con esta situación que obviamente preocupa y ocupa, ¿no? Muchos nos decían hoy a la mañana, yo voy a cobrar en dólares. Un jubilado justamente en la mañana nos decía, yo voy a pasar a cobrar también en dólares. La pregunta por allí, que desde el llano, obviamente, como decía recién Silvio, ¿de dónde van a venir esos dólares? ¿Realmente es factible? Hoy el candidato Javier Milei plantea, ¿no?, eso como una de las alternativas, la dolarización de la economía, si es factible o no es factible. Entonces, obviamente, dentro de esto, ¿qué va a suceder? Si hay una corrida, no hay una corrida. Bueno, entonces se van generando todas incertidumbres y uno debe concurrir, obviamente, a quienes saben, teniendo en cuenta también ya la escapada que se ha dado con el precio dólar, básicamente en el blue, en el último cierre, ya trepando los 4.30, 4.40, ¿no? Entonces, dentro de esto, ¿cómo cae nuestro peso, ¿no? El peso mayor, que hoy son 1.000 pesos, simplemente compararlo con 2 dólares, 20 centavos aproximadamente, ¿no? Lo que ha perdido el peso argentino frente al dólar, ¿no? Incluso ya negociaciones que directamente no se hacen más en pesos, sino que son simplemente negociaciones en dólares. Creo que tuvimos 2 países de Latinoamérica que llegaron a tener este sistema de dolarización, ¿no?, a través de, creo que es Panamá y Ecuador, que se llegó a dar. Pero bueno, lo que Argentina deberá ceder, si esto es realmente factible, ¿no? Muchos entendidos dicen que no. Silvio, ahí te retomamos nuevamente y bueno, tratar un poquito de graficar, ¿no? Bien, como decías vos, bajando al llano y poder explicarle a doña Rosa, porque hoy nos decían, yo voy a cobrar mi salario en dólares, el jubilado va a cobrar en dólares. Sí, te escuchamos, Silvio. Bien, bueno, es lo que me decíamos. Un poco la introducción que vos estabas dando, Mario, es correcta, ¿no? Es todas esas dudas, toda esa incertidumbre es la que se genera el día a día y es lo que nos está pro todo. A ver, en la dolarización, si se toma a un nivel extremo, significa, como dije, eliminar el peso, no tener más pesos en los bolsillos y empezar a transaccionar en dólares. Digamos, vos tenés que ir al kiosco, pagás en dólares, cobras tu sueldo en dólares, la economía se dolariza totalmente. Todas las cosas, todos los valores
pasan a tener un precio en dólar. A ver, uno es muy difícil imaginar esto, y vos preguntabas, ¿técnicamente posible? Sí. ¿Es factible? Yo creo que ahí es donde empieza a generarse la duda, porque cómo significaría o a qué tipo de cambio debería ser. Hoy hay que hacer una convertibilidad, y ahí empiezo a tirar un tip que es importante, que después lo voy a tomar de nuevo, una palabra que va a ser clave, una convertibilidad, es decir, todos los pesos van a valer un centavo de dólar o 10 dólares. Y ahí dije convertibilidad porque para tener un poco para entender cómo funcionaría esto, tenemos que recalcar de la convertibilidad, donde un peso era un dólar, entonces vos podés pagar con pesos o pagar con dólares. Entonces, en un sistema similar a eso, volver a una convertibilidad. Lo único que ahora hay que fijarse en cuánto va a valer ese dólar. Como dije, en la convertibilidad 1 a 1, acá será 500 a 1, 1000 a 1, 800 a 1. Bueno, ahí es donde se disparan un montón de valores, y algún economista que venía leyendo y escuchando en algunos días, hablaba de un 10.000 a 1, 10.000 pesos, un dólar. Hablan de 800, otros hablan de cuando está hoy el blue, 450, 450, 400, un dólar. Y ahí es donde podemos estar semanas y semanas discutiendo en cuál sería ese valor, porque después detrás de eso está lo que vos decís, el sueldo. Vos ganás 100.000 pesos, si a vos te lo hacen 200 pesos, un dólar, vos pasás a ganar 500 dólares. Pero si te lo hacen a 10.000, vos ya pasás a ganar 100 dólares. Entonces, depende de cómo va a dar tu ingreso neto. Vos sabés si ganás 100 dólares o 10.000 dólares, sirve. Si, a ver, salvo que vos seas un empleado que puedas tener relación con el exterior y que vos puedas cobrar también tu sueldo en el exterior, podés utilizarlo comparativamente. Pero si no, a vos te sirve para saber cuántas veces voy a poder ir al súper, si voy a poder o no irme a vacaciones, si voy a poder arreglar mi casa. Vos lo ves en otras, uno lo compara con otra cosa. El problema Silvio, acá es que Sí, Mario. quería preguntarte, digo, el respaldo económico, ¿lo da el Estado a esos dólares? Es decir, ¿tiene que tener el respaldo financiero el gobierno nacional? Justamente iba a eso. Digo, el problema acá es el Banco Central y la cantidad de dólares. Para hacer esa convertibilidad, el Banco Central tiene que fijarse en su tesoro cuántos dólares tiene, Ajá. tiene que mirar cuántos pesos hay y hacer la división y hacer la convertibilidad. Entonces ahí sería lo más automático, es decir, hay 10 dólares en nuestro tesoro y hay 100 pesos, el tipo de cambio es 10. Entonces, con 10 dólares, 10 por 1, o sea que con 10 pesos vos compras un dólar y con eso se haría y queda equilibrada. En realidad es que la cantidad de pesos que hay dando vuelta de economía Claro. es tan grande y la cantidad de dólares que hay en el Banco Central es tan poco, si a uno habla de 1.800 millones de dólares nada más, Nada. efectivo, billete, el resto, nada, no existe, digamos. Entonces, si uno quiere hacer esa división, que debería ser lo lógico, el tipo de cambio da altísimo, da imposible, y que, digo, si hablé de un dólar, de un sueldo de 100 dólares mensuales, tal vez hasta dé muchísimo menos. Entonces, ¿es factible? Ahí creo que ahí ya no, y ahí es donde empezamos a discutir en que no es tan fácil hacer un plan de dolarización, porque también, si nosotros nos remontamos a la década del 90, Sí. los grandes perdedores de eso son las industrias. Nuestra industria nacional es una industria que no es competitiva a nivel internacional, y cuando uno fija este tipo de cambio y dolariza, las Ujú. industrias empiezan a perder competitividad. Entonces, después resulta que nos pasaba en la década del 90, resulta mucho más económico traer los bienes de afuera que producirlo localmente. Entonces, una fábrica que hacía zapatillas se reconvirtió en una importadora de zapatillas y solamente compra la zapatilla en China y la revende en Argentina. Entonces, uno de los principales sectores que va a afectar obviamente es la industria por el bajo nivel de competitividad. Otro sector que también, y lo malo, digamos, todo esto hablando de lo malo de la dolarización, lo malo de la dolarización es que pierde ese poder de hacer política monetaria. El poder de política monetaria es lo que está haciendo el gobierno hoy, mal, pero el poder que tiene y lo bueno que es poder hacerlo, que es el señoriaje también, que es otro concepto económico, que es la posibilidad de que vos, pagando un pedazo de papel y un chorro de tinta, puedas hacer un billete y con eso pagues un sueldo. Entonces, eso se llama señoriaje. El gobierno compra un pedazo de papel, le pone un poco de tinta, le pone Ujú. un número que dice 1000 con un buen dibujo y eso es un billete. Eso solamente lo puede hacer el Estado, no lo vamos a hacer nosotros. Bueno, esa facultad se eliminaría o lo perdería porque no va a poder imprimir dólares, sino que va a haber la cantidad de dólares que se reciban y en base a eso se van a poder transaccionar con los dólares que estén circulando en la economía.
eso se pierde. Bien. Y otra cuestión también, Sí. sí, perdón Mario. No, me estaba enfocando, justo te escuchaba, digo, pensaba en una corrida de hiperinflacionaria en relación a esto, es decir, plantear este tema ahora, ¿se puede dar eso, no? Como decías vos, con algún tipo de corrida. Bueno, digo, lo bueno de la dolarización, y a eso es donde iba, es que para combatir la inflación es una de las mejores herramientas. Ajá. Porque vos ahí te estás atando a una moneda, entonces ya le borrés todo tipo de especulación, sacá todos los males que tiene hoy el Banco Central, que es esto, la mala utilización de la política monetaria. Entonces vos, para poder reducir la inflación, este es un golpe de gracia que es un knockout a la inflación. ¿Vieron cuando Alberto hablaba de la Sí, guerra y sí. que comenzaba? Bueno, esto es una bomba atómica que destruye totalmente a la inflación y que seguramente de hoy de valores por arriba del 100% podemos llevarlo a valores por abajo del 10% anual. ¿Por qué digo menor del 10%? Porque la inflación de Estados Unidos es un 6%. O sea que tranquilamente podemos llegar a tener un 6% de inflación anual con esta dolarización. Entonces, ¿por qué están a favor? Y digo, ese yo como creo que es la única ventaja que podemos tener. Sí, sí. Y ante el fracaso de todas las políticas que ha hecho el gobierno y los anteriores gobiernos para combatir la inflación, esta herramienta es una herramienta que en ese Ujú. sentido puede ser muy buena y puede ser muy efectiva. Silvio, Eh, sí, Mario. te quería preguntar también, y no me quiero escapar de esto, cuando hablamos de soberanía que hemos escuchado en la parte económica, digo, el tema de soberanía, ¿afecta esto a capitales nacionales, a patrimonios nacionales? En realidad lo que va a pasar es que, digo, como depende del tipo de cambio que se unifique, ahí donde tu empresa hoy que vale, no sé, 1 millón de pesos, vos tenés una empresa que está evaluada en 1 millón de pesos. Si depende de la convertibilidad, a lo mejor pasa a valer $10.000. Entonces tenés una pérdida de poder adquisitivo y lo que pasa es que ahora tu patrimonio es de $10.000 y antes era de 1 millón de pesos. Entonces, ¿puede haber reducción en el patrimonio? Sí. Puede ser que también mi empresa, como vale $10.000 nada más, Ajá. cualquiera venga de afuera y me traiga $10.000 y me quiera comprar la empresa. Entonces, puede haber ese tipo. Hay, obviamente que hay al destruirse la moneda, porque es destrucción total de la moneda, se pierde esa soberanía. Y lo que decía del famoso señor Iaje Claro. es esa pérdida de vos poder hacer movimientos monetarios con tu tipo de cambio. ¿Cuál es otro factor? Y que se habla poco de eso también, pero ya empezó a sonarse. Como se está instalando la recesión, se está hablando también de las cuasimonedas. ¿Se acuerdan de los famosos LECOP, Patacones, Sí. LECOR? Cada provincia tenía su moneda. Bueno, uno de los riesgos también que puede surgir, porque también, acuérdense, ¿dónde surge esto? Los LECOP Patacones. Fines de la década, fines de la convertibilidad. Mario, ¿me escuchan? Sí, sí, perfecto, Sí. perfecto, Ah, Silvio. perfecto. Digo, fines de la convertibilidad, cuando se rompe la convertibilidad empiezan a surgir, es más, uno de los factores es esta cantidad de cuasimoneda. Entonces, el gobierno, para poder dolarizar, lo primero que tiene que hacer es estabilizar el déficit fiscal. No lo puede hacer, no puede reducir el déficit fiscal. ¿Cómo se hizo en la década del 90? ¿Cómo financiamos al Estado en la década del 90? Vendiendo las empresas. Toda esta ola de privatizaciones que hubo en la década del 90 nos permitió seguir teniendo un déficit fiscal y financiar ese déficit. Hoy no hay muchas empresas públicas, podemos nombrar 2 o 3, pero no es lo mismo que en la década del 90 para poder salir a financiar el déficit. O sea, ¿qué me imagino? Mañana dolarizamos. Nos ponemos de acuerdo, se dolariza un tipo de cambio, el que sea. El déficit sigue estando. Lo que hay que hacer es financiar ese déficit. Y ahí es donde empiezan a surgir nuevamente cuasi moneda, el LECOP, el Patacón, el LECOR, porque muchas provincias necesitan hacer déficit hacer frente a sus déficits y no van a tener hoy los dólares para pagar los sueldos. Entonces, ojo que también hay que pensar cuando hablamos de la valorización el surgimiento de estas o rememorar estas cuasi monedas que empiezan a circular en paralelo ante la escasez de dólares. Es muy Silvio, difícil, sí Mario, es sí, muy difícil, termino con esto dale. y cierro, es muy difícil la dolarización, los valores que hoy mantenemos, de tanto de reservas de dólares como de pesos circulantes, nos daría un tipo de cambio muy alto y que creo que es un costo político que hoy el gobierno me parece no está dispuesto a afrontar. Bien, nos están llegando preguntas, Silvio, mucha gente que se está enganchando ahora, creo que lo respondiste, me parece, pero dice si pierde el sueldo, el poder adquisitivo de las personas pierde frente a la dolarización.
Y se pierde poder En adquisitivo. realidad, comparativamente, y lo pensamos a nivel internacional, pensemos un iPhone. Vamos a ver esto. Hoy vos ganás $1000, ponle que tu sueldo hoy sea de 200.000 pesos. Ujú. Al tipo de cambio oficial estamos hablando casi $1000, $900. Si hablamos y lo comparamos con bienes, es casi un iPhone 14 vale $1400 en Sí. Estados Unidos. Entonces estamos hablando de que no puedes llegar a comprar un iPhone con tu sueldo de un mes. ¿Tá? Si vos el tipo de cambio hoy, el iPhone va a seguir valiendo $1400 en Estados Unidos, no va a bajar. Si el tipo de cambio hoy y tu sueldo pasa en vez de ser 200.000, va a seguir siendo 200.000 pesos, pero en vez de ser $1000 o 900, pasa a ser 400, vos ya vas a necesitar casi 4 meses Claro. de sueldo para poder comprar el iPhone. Pero eso es a nivel internacional. Cuando vos lo manejás a nivel local, ahí es distinto. Porque acá el litro de leche que hoy está a 200 pesos, si la conversión es a 200 a 1, va a ser $1. Entonces vos vas a poder seguir comprando la misma cantidad de leche que venías comprando. Es como que nos reajustamos de todo, entonces nuestros dólares, nuestros sueldos pasan a ser en dólares y nuestras compras también pasan a ser en dólares, pero dependerá del tipo de conversión, es cuán lejos o alto estamos. Bien, Pero en bien. teoría no se debería, internamente no se debería perder poder adquisitivo. Sí, comparativamente a nivel internacional, digo, en este ejemplo, vas a Sí, necesitar 4 meses de trabajo para comprarte un iPhone, cuando ahora lo puedes hacer en un mes y medio. bien. Silvio, para cerrar, digo, ¿no es descabellado entonces pensar en una dolarización de la economía? Sí, pero creo que hoy los factores no están para hacerlo, Para digamos. hacerlo, claro. Y a ver, y las consecuencias creo que podrían ser peores que no. El tema es cómo seguimos luchando contra la inflación, cómo Claro, logramos bajar la claro. inflación, que eso no le da la tecla al gobierno. A ver, que el dólar esté a 4.50, 400 y llegue a 500 no nos sorprende. Es Ujú. lo que se espera en un año de elecciones presidenciales, bajándose el presidente a una reelección, o sea que diciendo que ya el año que viene no va a estar Alberto, genera más incertidumbre. Entonces, Claro. es un año en que todo el mundo se va a tratar de dolarizar, las empresas se van a tratar de dolarizar, no hay dólares, la cosecha fue mala, entonces tenemos por un lado mucha gente que quiere comprar dólares o empresas que quieren comprar dólares y el agro o el sector exportador que es el que genera, no lo genera porque no fue una buena cosecha. Entonces, es probable que siga aumentando el tipo de cambio. En esto, digamos, metimos la dolarización en la discusión, en la mesa de discusión. Creo que no es, digamos, esto es pensar, si yo lo tomo de palabra de Milei, vamos a poner el nombre y apellido, que fue quien lo tiró a la agenda, quien tiró la agenda de tema, él habla siempre o siempre habló de destruir el Banco Central. Esto, esto es destruir el Banco Central. La dolarización significaría directamente cerrar el Banco Central porque no funcionaría más como tal, que está funcionando mal ahora, eso estamos de acuerdo, pero que se pueden acomodar las cosas y el banco tiene que funcionar. Y yo soy partidario, o soy de los grupos de los economistas que me gusta tener más herramientas económicas para poder usarlas y usarlas bien, a que destruir herramienta económica y después no que poder usarla. Con una dolarización no se puede usar más política monetaria porque es lo que dice Milei, destruir el Banco Central. ¿Hoy está mal usado? Sí, pero creo que esto es una herramienta que es muy buena, hay que utilizarla bien, nada más. Silvio, agradecerte por este tiempo. Te debo la nota de ASIF de todo lo que se viene. Escuchábamos bien atento todo lo que estabas comentando. Agradecerte nuevamente, Silvio. Mario, a disposición, como siempre, un gusto. Economista, el licenciado Silvio Cañas, desglosando un poco, dando el pro y los contra de dolarizar la economía en nuestro país.